dos temas que quiero tratar hoy con Diana Rabel, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Uno, la renovación que se está dando o que se debe dar en el INE. Y dos, el llamado Plan B. Dania, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Muy buenas noches, David. Un gusto estar en tu programa. Oye, te agradezco primero que me hayas tomado la llamada y segundo preguntarte, a ver, ¿cómo va la renovación de los consejeros del INE? ¿En qué vamos? ¿En qué nos debemos fijar? Bueno, ya salió la convocatoria, lo cual también ya es una buena noticia. En principio había salido desde diciembre, pero hubo una modificación por parte de la Sala Superior porque ordenó que se observaran algunas reglas elementales que tienen que ver con paridad, que tenían que ver también con el hecho de que se respetara la autonomía del Comité Técnico de Evaluación y que además se diferenciara el cargo de la Consejería Presidencia, digámoslo así, con el resto de las consejerías. Y después de que se cumplió con este mandato de la Sala Superior, se volvió a emitir la convocatoria, ya en acatamiento de lo que dijo la Sala Superior. De nueva cuenta hubo una impugnación porque se consideró que no se cumplía cabalmente con las cuestiones de género. La Sala Superior ha determinado que en el caso de la presidencia del INE le corresponde a una mujer por el criterio de alternancia dinámica, así lo denomina la Sala Superior, para poder eficientar el principio de paridad de género que se consagra en la Constitución. Entonces, al salir un hombre de la presidencia, pues lo que dice la Sala Superior es ahora le corresponde a una mujer y por lo tanto la quinteta para la designación de la presidencia debería estar integrada exclusivamente por mujeres. Y en esa parte nos encontramos, en esa parte A ver, todavía del y cumplimiento. aquí vemos que los legisladores, especialmente, que los legisladores de Morena, dicen que no, que se debe buscar a la mejor persona. ¿Cómo resolver eso? Porque además dice, amenazan con detener todo si no se busca la paridad, si no se busca, que creo yo que en el INE y en muchos aspectos de la vida todavía es necesaria. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro, y es el punto del cual debemos de partir, es que las determinaciones de la Sala Superior pues son irrevocables. Es la última instancia, la máxima instancia en materia electoral. Entonces, no son revisables sus determinaciones. Ya lo que ellos determinaron está firme y se tiene que cumplir, aun y cuando no guste. Y yo creo que eso es algo que se tiene que tener muy claro en un Estado de Derecho. O sea, no podría, aunque Morena impusiera su visión, no podrían cambiar lo que ya fue resuelto por el tribunal. No, estarían en un desacato de lo que determinó la Sala Superior, porque ya es la última instancia. Yo creo que es como buscar dónde hay más problemas, como si no hubiera suficientes, ¿no? Yo creo que, pues es que hay que basarnos también en los precedentes que hemos tenido. La verdad es que incluso antes de que saliera esta sentencia de la Sala Superior, yo escribí un artículo en donde decía, pues, cuáles eran los precedentes que había tenido la propia Sala respecto a las designaciones de consejeros y consejeras locales. Y por lo tanto era predecible que también ahora para la designación de consejeros y de consejeras del INE asumieran este tipo de criterios. Es fundamental que adquieran este tipo de criterios, ¿no? Sí, porque además, a ver, desde la reforma constitucional de 2019, que tuvo rango ya constitucional el Ujú. principio de paridad de género, es algo que se tiene que observar para la integración absolutamente de todas las autoridades. Sí, claro. Sí, o sea, es fundamental. Ahora te llevo, si ya acabamos con este tema, te llevo al tema del plan B. ¿Cómo se ve desde el INE el plan B de la reforma electoral que nos amenaza a los mexicanos? Yo se lo explicaba el otro día a un adolescente y le decía que lo importante de proteger el INE es que podamos votar por quien nos dé la gana y tener la seguridad que el voto se va a contar y que va a ser transparente y que va a ganar quien haya escogido la mayoría. Sí, sin duda, uno de los elementos que nos permite a nosotros garantizar la integridad del voto, que el voto cuente y que cuente bien, tiene que ver con nuestro servicio profesional electoral. Este grupo de profesionistas
que se ha especializado a lo largo de los años, que se ha mantenido actualizándose en los temas, en las reformas, en donde podemos decir nosotros que consejeros que integran el máximo órgano de dirección, vamos y venimos, pero esa estructura profesional permanece en el INE y antes en el IFE, y es realmente quien le da esta solidez para poder enfrentar todos los retos operativos en cada reforma electoral, porque además también hay que decir, es habitual que tengamos reformas electorales de manera pues cotidiana, ¿no? La verdad es que no es algo inusual en el ámbito electoral, y siempre, por muy bien hecha que esté una reforma, que quiero decir, no es exactamente el caso de esta, implica retos ya en la implementación. Entonces, bueno, con mayor razón ahora que, bueno, nos está dando pues, realmente un golpe contundente en el personal que nosotros tenemos en el INE, ¿no? Disminuyendo considerablemente al servicio profesional electoral. Yo creo que esto es verdaderamente grave, aunque quienes votaron a favor dicen que no va a haber un daño, que la operación va a seguir y que nada más se va a hacer más barata, lo cual a mí me parece que es una imposibilidad. A ver, desde luego que puede haber una reducción de recursos cuando disminuyes considerablemente el personal que tiene una institución. En principio, eso puede parecer si no consideramos además las liquidaciones y los derechos laborales Que del son como personal que se tiene 3.500 que retirar. millones de pesos que hay que sumar, Dania. Es correcto, y que no tenemos nosotros ese dinero, aun y cuando los fideicomisos que tiene el instituto se destinaran enteramente y todo el saldo que se tiene en ellos para pagar liquidaciones no alcanzaría para ello. Pero digamos que eso para mí podría ser el mal menor. El mal mayor es que nosotros vamos a prescindir de un cuerpo profesional que nos permite poder afrontar los procesos electorales, que tienen toda la experiencia del mundo y que además han generado un vínculo con la comunidad en los órganos desconcentrados donde se encuentran, y que es fundamental para generar confianza, incluso para que nos puedan prestar sus casas, la ciudadanía, para instalar ahí casillas. Suena verdaderamente terrible eso, ¿no? Porque Sí, sí. es volver al México de los 70s y de los 80s. A mí la primera vez que me correspondió votar me tocó ver el fraude electoral de 1988. Siempre digo que yo voté por Cloutier. Pero qué mal nos hizo como país que no hubiera ganado Cuauhtémoc Cárdenas. O que no se Sí, hubiera reconocido su triunfo. en muchos aspectos nosotros vemos retrocesos. Una de las cuestiones que a lo mejor puede resultar más evidente y que ahora ya está vigente, bueno, hay una suspensión por parte de un ministro de la Suprema Corte, pero tiene que ver con el concepto de propaganda gubernamental. Ajá, ajá. El concepto que tenemos nosotros de propaganda gubernamental derivó de los abusos que se advirtieron en la elección de 2006, en donde se acusó por parte de la oposición en ese momento de haber una injerencia indebida de quien ostentaba el cargo de presidente de la Que República perdón que te en el proceso interrumpa, que electoral. hoy es quien está en el gobierno. Es correcto. Y que además quien en ese momento está en la presidencia de la República, Vicente Fox, aludía que estaba simplemente haciendo uso de su libertad de expresión. Y ahora en el nuevo concepto que se propone de propaganda gubernamental, justamente lo que se dice es que las personas servidoras públicas, en el uso de su libertad de expresión, pues podrán hacer cualquier tipo de manifestaciones, que fue lo que se buscó evitar con la reforma constitucional de 2007, derivado de la experiencia del proceso electoral de 2006. Ahora, ¿qué debemos esperar de la Corte? ¿Qué es lo que debemos esperar quienes eh, estamos por querer defender al INE tal y como lo hemos construido a través de muchísimos años los mexicanos? Tenemos dos vías de acción, porque además esto que se ha denominado como Plan B se ha disociado. Una parte ya se aprobó y otra parte todavía está en vías pues de publicación, de aprobación, no, pero de publicación en el Diario Oficial de la Federación, y esto es importante para que pueda entrar en vigor. Entonces, por lo que ya está
plenamente aprobado y publicado, que es la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ya presentó el Instituto Nacional Electoral la controversia constitucional. Derivado de eso es lo que veníamos platicando, que tenemos una suspensión que otorgó un ministro de la Corte para que este concepto de propaganda gubernamental no se pueda aplicar en lo inmediato, y lo inmediato son las elecciones de Coahuila y el Estado de México, en lo que se resuelve el asunto de fondo. La otra vía que tenemos, pues estamos esperando a que exista ya la publicación de el resto de ordenamientos, 4 ordenamientos. Que eso deberá ser mañana, más tardar. No sabemos, pero podría ser. Entonces estamos esperando que exista esta publicación de estos otros 4 ordenamientos para que nosotros podamos presentar la otra controversia constitucional, implementar todas las acciones legales, pero paralelamente nosotros tenemos que empezar a dar cumplimiento a esa legislación porque estamos obligados a ello mientras no exista una suspensión. Ahora bien, creo que es fundamental mantenernos atentos. Te invito a que estemos con alguna frecuencia en contacto, Dania, y sigamos platicando de este tema, porque a mí me parece que es mucho más importante de lo que podemos pensar aquellos que hemos visto cómo hemos construido esta democracia. Dania, te agradezco muchísimo. La agradecida soy yo. Muy buenas noches. Hasta luego.